Bienvenidos a la segunda vuelta de hematología. Nuestro profesor Gonzalo Beso. Se trata fundamentalmente de aplicar los conceptos y los esquemas que aprendimos en primera vuelta para el manejo de casos clínicos. Si empezamos ya directamente con preguntas, en la pregunta número 1 nos presenta un paciente con pancitopenia en el que el volumen corpuscular medio es exageradamente grande, considerando que el intervalo de normalidad oscila entre 80 y 100 micras cúbicas o centilitros. La existencia también de hipersegmentación de neutrófilos en el frotis, junto con lo anterior, es un dato característico de anemia megaloblástica. Luego, obviamente, estamos ante un paciente que presenta una anemia megaloblástica. Vistas las respuestas, habrá que decir que lo que no es compatible con el proceso es la existencia de anempatías, puesto que si recordamos la elevación de la LDH sérica es posible en una anemia megaloblástica grave a través de una hematopoiesis ineficaz intensa. En la respuesta 2 se nos habla de reticulocitopenia, que es lo propio de los trastornos carenciales, hiporegenerativos, y en la respuesta número 3 tenemos otro dato característico del frotis. Algunos hematíes dejan de ser redondos y se hacen ovalados, como el esquema de la primera vuelta nos hacía recordar. La respuesta número 5, elevación de velocidad de sedimentación globular, es un dato muy específico que se eleva en multitud de anemias y otras patologías. Cuando vamos a la pregunta número 2, nos encontramos un paciente que también tiene una anemia macrocítica, pero habría que afinar diciendo que realmente se trata de una macrocitosis sin anemia. Cuando observamos el esquema de la primera vuelta de trastornos macrocíticos, vemos que las respuestas 1, 2, 3 y 4 coinciden con el tamaño grande del hematíe, quedaría descartada la respuesta número 5. Pero en cualquier caso, la existencia de macrocitosis sin anemia hace altamente probable el diagnóstico de etilismo, puesto que el alcohol hay que recordar que es la causa más frecuente de macrocitosis en la práctica. En la pregunta número 3 nos encontramos un paciente que presenta unos datos bioquímicos, hemoglobina sérica descendida y LDH incrementada, característico de los procesos hemolíticos. Ahora bien, cuando acudimos a ver el hemograma, resulta que este hemograma presenta un dato que no está de acuerdo con un diagnóstico del proceso hemolítico, que es la cifra de reticulocitos que se encuentra descendida, puesto que hay que recordar que el intervalo de normalidad de reticulocitos estaría aproximadamente entre 40.000 y 90.000 por milímetro cúbico o microlitro. Luego, en la pregunta 3 nos encontramos una confrontación de informaciones. Por una parte, la información bioquímica que habla a favor de un trastorno hemolítico, y por otra parte, el hemograma que parece no estar muy de acuerdo con ese diagnóstico. Evidentemente, acudiendo a las respuestas, encontramos la respuesta 2, que explica lo que pueda estar sucediendo, es decir, que el paciente presenta un cuadro hemolítico pero no sea capaz de regenerar por una deficiencia de ácido fólico. Hay que recordar, aprovechando el esquema de reticulocitos de primera vuelta, que la elevación reticulocitaria no es solo característica de los trastornos hemolíticos, sino también de la hemorragia aguda, y que por contra la disminución reticulocitaria, al menos en no aumento, en anemias hiporegenerativas, sería característico de las enfermedades celulares, hemofenia de eritropoiesis y de los trastornos carenciales. ¿En dónde estaríamos? La anemia megaloblástica, junto con un proceso hemolítico, se produce como consecuencia del agotamiento del ácido fólico por hiperconsumo medular. Por eso todos sabemos que es norma obligada la administración preventiva de ácido fólico a los pacientes con procesos hemolíticos para evitar esta llamada crisis megaloblástica por agotamiento de ácido fólico. En la pregunta número 4 se incide en un parámetro que es la elevación del LDH sérica, y es una buena excusa para recordar en qué circunstancias se produce elevación del LDH en esta asignatura. Al margen, obviamente, de los procesos hemolíticos y megaloblásticos ya descritos, la elevación del LDH es característica también, como dice el esquema, de las neoplasias en las que existe una alta capacidad replicativa o una elevada masa tumoral. Por eso, al hilo de esto, conviene recordar que la elevación del LDH sérica es un factor pronóstico desfavorable en linfomas.
Por todo ello, en esta pregunta número 4 podemos descartar como respuestas la deficiencia de B12 y de folato, causa de anemia megalobblástica, los linfomas de elevada agresividad, respuesta 5, y también la púrpura trombocitopénica trombótica, puesto que hay que recordar que se acompaña de hemólisis microhepática y, por tanto, presencia de esquistocitos en nefrotis. La plasea será nuestra contestación. El siguiente bloque de preguntas estaría constituido por las preguntas números 5, 6, 7 y 8. Empecemos a través de la pregunta 7, que nos recuerda que no todas las alteraciones bioquímicas o clínicas en sangre o en orina son propias de cualquier forma de enfermedad hemolítica. El esquema de la primera vuelta nos recuerda que para diferenciar una hemólisis intravascular y extravascular deberíamos apoyarnos en la aparición de datos en orina, como puede ser la hemosideruria o la hemoglobinuria. Por tanto, la pregunta 7 aseguraríamos que la hemólisis de un paciente es intravascular a través de la existencia de hemosideruria, es decir, la respuesta 3, tinción de Pearls positiva en sedimento urinario que detectaría hemosiderina en el interior de las zonas tubulares. Dicho esto, habría que recordar a su vez que la existencia de coluria, respuesta 5, no es propia de los trastornos hemolíticos, puesto que la bilirrubina indirecta que se acumula en plasma no puede eliminarse por orina. Luego hay que recordar que la ictericia hemolítica es acolórica. Dicho esto, si pasamos a la pregunta 5, en la pregunta 5 se nos cuenta un paciente en el que existe elevación del LDH y ausencia de actorloína, luego nos habla de un proceso hemolítico, pero con la existencia de orinas oscuras pensaríamos en un proceso que cursa con hemoglobinuria y por tanto de hemólisis intravascular. Cuando vemos las respuestas nos daremos cuenta de que 4 respuestas son procesos hemolíticos principalmente intravasculares y otro fundamentalmente extravascular con hemólisis esplénica. Nos referimos por supuesto a la respuesta 2, que será la contestación de la pregunta. La pregunta 6 nos pone ante un paciente con una crisis hemolítica intravascular, donde el matiz es que se iniciaron las horas previas. Las alteraciones en la orina aparecen en momentos distintos desde el comienzo de la hemólisis. La hemoglobinuria va a aparecer ya en la primera mención que un paciente tiene tras un fenómeno hemolítico intravascular, pero la existencia de hemosideruria es tardía, puede tardar hasta 2 o 3 semanas en producirse y por tanto ella será nuestra respuesta. Hay que considerar que la hemosiderina es el producto de degradación de la hemoglobina en el interior de las células tubulares y que hasta que éstas no se descamen a través de la orina no podremos obtener este dato característico del proceso hemolítico. Si retrocedemos a la pregunta 3 y comparamos la pregunta 3 con la pregunta 5, en la pregunta 5 hemos dicho que estábamos ante un paciente con una hemólisis intravascular. Lo podemos asegurar porque la existencia de orinas oscuras, es decir, hemoglobinuria, habla a favor de ello. Pero si volvemos a la pregunta 3, vemos que en la pregunta 3 los datos bioquímicos sobre el proceso hemolítico, que son la aptoglobina sérica descendida y la LDH incrementada, no nos permiten asegurar si la hemólisis es intra o extravascular. Me interesa apreciar el detalle en ambas preguntas. La pregunta 8 nos pone ante un paciente que presenta un cuadro de faringitis y fiebre, es un adolescente. En la exploración presenta polianepatías de esplenomegalia. Todo ello parece bastante compatible con una mononucleosis infecciosa. A partir de la siguiente información se nos especifica que el paciente presenta una anemia aguda. Y hay que recordar que en el seno de la mononucleosis infecciosa habría fundamentalmente 2 anemias agudas, que serían una hemorragia, fundamentalmente por ruptura esplénica, o una crisis hemolítica. Vista la respuesta de la pregunta, obviamente nos encontramos ante una crisis hemolítica en un paciente con una verosímil mononucleosis infecciosa. Como el esquema de la primera vuelta nos recuerda, la anemia monohemolítica que acompaña a la
mononucleosis infecciosa está mediada por crioglutininas, es decir, anticuerpos de clase IgM. Y por eso, lo que no es típico en este paciente, respuesta a la pregunta, sería la asistencia de anticuerpos IgG, respuesta 3. En la pregunta 9 trabaja un concepto importante. Como se ve en el esquema, los procesos linfoproliferativos pueden ser obviamente benignos, como una mononucleosis infecciosa, la pregunta anterior, o malignos, leucemias linfáticas o linfomas. Es obvio que en todo tipo de proceso linfoproliferativo, sea benigno o maligno, cabe la posibilidad de linfocitosis sanguínea, como pone la respuesta número 1, o la existencia de macromegalias de tejido linfático, como pueden ser las adenopatías o la esplenomegalia, e incluso, como dicen las respuestas 4 y 5, fenómenos de autoinmunidad. Acabamos de ver que existe en la pregunta 8 un fenómeno de autoinmunidad asociado a un síndrome linfoproliferativo benigno, como es la mononucleosis, pero también sabemos que los hay asociados a procesos linfoproliferativos malignos, como por ejemplo linfomas o leucemia linfática crónica. ¿Cómo distinguimos si este proceso es benigno o maligno? Lo trabaja la respuesta número 3, es decir, la existencia de monoclonalidad. Una población monoclonal linfoide hablaría del proceso neoplásico. Como se ve en el esquema, la detección de monoclonalidad en procesos linfoproliferativos de células B se basaría o en la existencia de una proteína monoclonal en sangre u orina, es decir, paraproteína, o bien la detección de una población linfoide en sangre o en tejidos que esté caracterizada por la existencia de inmunoglobulinas que presenten una sola carga ligera, o kappa o lambda. El siguiente bloque de preguntas está constituido por las números 44, 45 y 46, y el esquema que nos acompaña es el que conocemos en la primera vuelta de las anemias microcíticas. Las tres preguntas presentan pacientes con anemia microcítica. En la pregunta 44, el paciente tiene una anemia microcítica sin definir. Por eso nos piden el diagnóstico más probable, el diagnóstico de seguridad. Conocemos de la primera vuelta que la más frecuente de las anemias microcíticas es la ferropénica, luego ese será nuestro diagnóstico más probable. En la pregunta 45 se nos presenta un paciente con anemia microcítica, pero en la que ya se nos aporta una información bioquímica en la que la sideremia, la concentración de transferrina y la saturación se encuentran disminuidas, pero la ferritina sérica se encuentra incrementada. Luego es un paciente que presenta una mala utilización del hierro, es decir, la respuesta número 4. Y en la pregunta 46 se nos presenta un paciente con anemia microcítica en el que la sideremia, la saturación y la ferritina se encuentran elevadas. Luego tendríamos un paciente con anemia con exceso de hierro. De las respuestas que nos dan en la pregunta, evidentemente estamos ante una anemia sideroblástica. Conviene recordar los valores de normalidad de estos parámetros. La sideremia puede oscilar entre 50 y 150 aproximadamente. La concentración de transferrina entre 200 y 400 y la saturación conocemos que en torno a un 33%. La ferritina es el valor que más varía entre laboratorios, pudiendo estar aproximadamente entre 50 y 200 en la mayoría de ellos.